Buenas noches, soy Katy Bustillos, soy dramaturga, soy responsable del programa de formación Cartografías Dramáticas, que es un programa de actualización en dramaturgia boliviana, que fue gracias al apoyo de Intersecciones Bolivia, La Tacita Rodante y gracias a la subvención y apoyo del FOCUAR 2025. Y bueno, en esta ocasión yo voy a compartir un proceso dramatúrgico de un texto que hice hace algunos años que se llama Iquiñani. Previamente se llamó Enredadas, pero se quedó al final con el nombre de Iquiñani. Bueno, este proceso se inició hace unos 2 años más o menos, eh, tras el llamado de Mayra Paz, que es una productora y actriz de Tabla Roja Teatro. Con ella emprendimos este proyecto y luego se sumó a Liz Guimaraes del Teatro de los Andes. Y bueno, este proceso fue hecho, si bien la dramaturgia es mía, las semillas, los inicios fueron hechos gracias a la colaboración con estas dos compañeras. Y bueno, les comento un poco, ¿no? Yo ya venía con un texto armado, bueno, un breve, muy previo texto, eh, unas ideas que habíamos hablado con Mayra, por dónde podría ir la obra. Me interesaban mucho los cabellos, me interesaba mucho eh, la eroticidad de los cabellos también. Y bueno, luego de que pudimos juntarnos con Alice y Mayra y estuvimos trabajando en dos ocasiones, en una especie de residencias cerradas, ¿no? Donde pudimos crear junto a otras compañeras, ¿no? El teatro animal, etcétera, empezar a poner cuerpo, etcétera. Yo gracias a eso pude terminar de escribir este texto. Este texto fue ganador del Premio Costa Durrels del primer lugar el año 2023. Y bueno, luego, posteriormente este año, fue montado por Alice, con dirección y em, actuación Mayra Paz, y en el diseño escénico y sonoro Valeria Illanes. Y bueno, posteriormente fue parte de un programa que se llama Cimientos de IATI Theater de Nueva York, donde fue igual montado por la directora Leima López. Y bueno, yo hoy les vengo a hablar un poco de este proceso. Y Quiñani, como les decía, aparte mucho de los cabellos, para hacer un resumen de qué trata la obra, básicamente es una mujer que está con las bolsas del mercado, es una mujer de pollera que está en las laderas de La Paz y en un momento se resbala de las gradas enormes que hay en las laderas y esas gradas interminables y bueno, mientras va cayendo, va como recapitulando su vida, etcétera. Pero antes de que llegue al último peldaño, antes de estrellarse contra el piso, eh, es agarrada por las trenzas de otra mujer que se llama Iquiñani. Iquiñani en Aymara significa descansemos, viene de algo que le dijo la abuelita de Mayra antes de morir. Y bueno, yo igual en ese tiempo me había caído y esguinzado mi rodilla, entonces estaba toda esa cosa de las caídas, los cabellos. Y un poco trata de eso, ¿no? Porque al final Iquiñani es una historia de amor entre dos mujeres de pollera, eh, y cómo los cabellos van tomando protagonismo, tanto de ambas mujeres anteriormente en sus propias vidas, en sus propias decisiones, etcétera. Y bueno, a mí me interesaba mucho, como les decía, el tema del cabello, el tema de las caídas. Yo siento que la protagonista está en una caída interminable en toda su vida, a lo largo de lo que se ve en el texto. Y Kiñani es una especie de pausa, ¿no? Cuando se encuentra con ella es como una especie de pausa de no es necesario estar cayendo todo el tiempo, ¿no? De sostenerla también. Y empieza a ver como una relación muy hermosa que yo, más allá de ellas, yo pienso mucho en la relación entre sus cabellos de ambas. Y bueno, les comento algunas cosas que pude operar en el texto. Yo trabajo mucho con la dramaturgia visual, pero al mismo tiempo me interesa mucho pensar la dramaturgia como territorio, más allá de que luego sea puesta en escena. Luego les voy a compartir mi experiencia con ambas puestas que surgieron a partir de este texto.
Pero bueno, más allá de la puesta en escena, a mí siempre me interesa pensar la dramaturgia eh, como un ejercicio territorial también, ¿no? De territorialización. La dramaturgia es territorio, se expande no solo hacia la escena, es decir, hacia los cuerpos en escena, los cuerpos vivos, etcétera. Yo siento que se puede expandir a muchas cosas, ¿no? Los cuerpos, más allá de los cuerpos, las palabras y cómo las palabras accionan. El papel, entonces, o la hoja en blanco, donde yo he estado trabajando últimamente, termina siendo como un territorio, una maquinaria que también genera sus propios significados, ¿no? Sus propios sentidos también. Y bueno, entonces, en ese sentido, yo les comento algunos recursos que he utilizado para poder hacer esta obra. Me interesa mucho el poder de las didascalias en el sentido de que, más allá de ser solo indicaciones para los actores, etcétera, me interesa mucho cómo las didascalias también ejercen una acción dentro del texto que normalmente es no dicha, ¿no? Y que también involucran sobre todo a los cuerpos en acción. Y a mí me interesaba mucho que los cabellos, como les decía, como vengo repitiendo mucho en este conversatorio, los cabellos sean también un eje de acción en en el texto, ¿no? Y bueno, por eso me interesaban mucho las didascalias relacionadas a los cabellos y cómo los cabellos podrían operar. Y bueno, luego cómo esto se puede expandir a distintas formas, ¿no? Entonces ahí están, yo puse mucho, los cabellos se atragantan, los cabellos se desenredan, los cabellos se extrañan. Y bueno, me interesó mucho cómo construir esa línea narrativa desde las didascalias de los cabellos, a pesar de que de los cabellos se habla mucho en la obra. Acá, por ejemplo, traigo una escena que es de... ay, acá traigo una escena del texto que es justamente la escena donde ambas tienen una especie de intimidad, no quisiera llamarlo relaciones sexuales, pero tiene como como los cabellos terminan intimando más allá de los cuerpos, o sea, entendiendo el cuerpo como lo que nosotros entendemos, sino como los cabellos terminan siendo como un cuerpo que siente, permea, etcétera. Entonces, usé mucho la fragmentación. También otro recurso que utilicé mucho en el texto fue las diferentes tipografías, porque a mí me interesa mucho cómo las tipografías podrían significar diferentes cuerpos en el texto, diferentes voces, diferentes sentidos. Bueno, la manera de interpretarlo no importa mucho, pero me interesaba mucho cómo los cuerpos accionaban en el texto, el cabello accionaba en el texto y como mi única herramienta en un texto dramático son las palabras también, bueno, y los silencios, obviamente, como las palabras a partir de la tipografía en la que estén podrían expresar emoción, podrían ser otros cuerpos. Y bueno, acá, por ejemplo, para mí esta escena, que es una escena íntima, etcétera, para mí es como los cabellos se van enredando entre ellos, ¿no? Los cabellos tanto de Kiñani como de la protagonista. Eh, y bueno, acá, como pueden ver, hay como diferentes tipografías, es fragmentario el texto, es muy rítmico. Y lo que produce para mí, sonoramente, etcétera, es eso también, ¿no? Como los cabellos se enredan. Bueno, también les comparto otra materialidad que usé en estos textos, que son la materialidad de las instrucciones, ¿no? Y cómo estas instrucciones se podrían dramaturgizar. Es decir, cómo podrían expresar más allá de ser meras instrucciones, expresar más allá de eso, cómo se podría traficar un relato a través de ellas, ¿no? Y bueno, bueno, esto sucede en varias partes de la obra y bueno, yo las he recopilado acá para que se pueda ver como esa progresión. También les comento mucho que me interesaba en este texto, como les decía, pensar que las palabras eran los mismos cabellos, ¿no?
pero al mismo tiempo me gustaba mucho esto de las caídas. Entonces, como les digo, yo trabajo mucho con esta especie de dramaturgia visual, podríamos decir, eh, buscando más allá de generar una forma bonita de ponerlo en el papel, etcétera, como en la forma en la que lo pones puedes expresar también muchas cosas, ¿no? Más allá de lo que se dice en el texto o el relato del texto. Eso me interesaba mucho. Entonces acá les comparto algunas, por ejemplo, este es de, spoileando un poco, es la caída final, porque también se vuelve a caer la protagonista, o sea, es como que siempre está cayendo y que ya ni la detiene un rato y luego sigue cayendo, en fin. Y bueno, estos son los escalones que va contando ella mientras se va cayendo. Y me interesaba mucho cómo ponerlos en formas de escalones, no solamente porque es por la forma en la que se ven también, sino también como la sonoridad, eso me interesaba mucho. Este contar, como cuando uno cuenta gradas, también me interesaba mucho esos sentidos, ¿no? Y bueno, esa es una forma en la que ordené algunos textos. Otra forma es, por ejemplo, esta, que es al principio, que lo que me interesaba mucho era como como esta especie de enredo, ¿no? Enredo de las palabras. No son esta grada, ¿no? Que es como se ve más la forma, ¿no? Como una especie de línea. Cambio al otro lado, está como una especie de enredo, ¿no? Porque justamente es como un momento inicial donde como que el mundo está en caos, ¿no? Y la protagonista siente que algo va a suceder, ¿no? Y bueno, acá les comparto otras formas también en las que pude ordenar estos textos. Me gustaba mucho cómo las palabras como que se escapaban, se formaban gradas entre ellas, volvían al justificado a la izquierda y no. Y al mismo tiempo también como en este texto, por ejemplo, no hay personajes, o sea, no hay como personaje a dos puntos, sino solamente son como palabras puestas en el papel, ¿no? Que buscan generar este tipo de acción también. Y las diferentes tipografías, como lo que hablaba antes, también en la obra terminan siendo diferentes personajes también. Y me interesaba mucho como en vez de marcarlos como personaje A dos puntos, personaje B dos puntos, me interesaba mucho, como les decía, ¿no? Cada tipografía que termine siendo un cuerpo distinto. Igual en esta parte, que igual son unos monólogos que hace la protagonista a su marido, eh, me gustaba mucho la letra mayúscula porque son monólogos que invocan una cierta ironía también, eh, absurdidad, ironía. Y bueno, a mí me interesaba mucho la letra mayúscula porque la letra mayúscula, cuando uno ve un mensaje de texto que está escrito en mayúsculas, automáticamente piensa que la otra persona le está gritando, ¿no? Y me gustaba mucho cómo solo por ese gesto, el gesto de la palabra en mayúscula, termina viendo como ese sentido de exaltación. Y ese sentido de exaltación me interesaba mucho en las letras, pero en estos monólogos con el marido, justamente por la carga de absurdidad e ironía. Bueno, acá hay una foto de la puesta que se hizo en Nueva York. Igual acá, esta es la puesta que se hizo acá en Bolivia con, bueno, esto es Nueva York y acá en Bolivia con Mayra y Alicia. Y bueno, igual volviendo ya, terminando, volviendo al título, lo que me interesaba mucho era como eh, hacer una mezcla también. Si se dan cuenta, Iquiñani está como escrito en varios tipos de tipografía y me interesaba mucho cómo se ve también esa especie de lo indomable también, ¿no? En el propio cabello, porque yo sé que cada uno tenemos una historia particular con nuestro cabello. Y bueno, el mío siempre ha sido recontra indomable, es decir, siempre está ahí como viviendo solo, no dejándose peinar, etcétera. Bueno, y por último quería comentar algunas cosas que tomé también de todo lo Aymara. Tomé una canción de cuna, eh, que es
popular acá, que está, bueno, no lo tengo acá el texto, pero bueno, que está ahí, que me parecía muy, muy hermoso cómo se interpretó en ambas puestas en escena. También les comento que eh, tomé muchas referencias porque creo que nuestra cultura está hecha también de muchos actos simbólicos con el cabello. Y una de ellas es la rutucha, que también me pareció una forma de habitar el cabello muy particular de nuestro territorio, bueno, al menos de lo andino de Bolivia, ¿no? Eh, y bueno, por último, me gustaría hablarles un poco de mi impresión también con las dos puestas en escena. eh, y eso me hizo pensar mucho y me terminó dando la certeza que es como que cuando nosotros escribimos, yo siento que las puestas en escena terminan siendo como una especie obviamente de reescritura, ¿no? Porque fue muy interesante cómo sucedieron ambas, ¿no? El Teatro de los Andes, bueno, Alicia siempre desde la imagen, el movimiento, igual Mayra, que también Tabla Roja trabaja mucho el cuerpo físico del actor, y me interesó mucho ver cómo en ambas puestas, bueno, en la puesta de Bolivia, había como este trabajo corporal, ¿no? Empezar a decir con el propio cuerpo, ¿no? Tal vez lo que estas didascalias decían, una aproximación hacia ellas, etcétera. Y bueno, por ejemplo, en Nueva York fue muy interesante cómo dirigió la directora Leima, porque ella dirigió muy sonoramente. Ella, en vez de una actriz, eligió a tres actrices, una mujer mayor, una mujer de mediana edad y una mujer más joven. Y lo que a ella le interesaba mucho era esta especie de trenzar las sonoridades de las voces también. Porque cuando una escuchaba, o cuando yo pude escuchar esta obra, ¿no? Me pareció muy interesante cómo las voces también trenzaban. Y eso me pareció muy loco porque, como les decía, eso refuerza mucho esto que digo, ¿no? Porque para mí la dramaturgia es un territorio y justamente, ya sea la puesta en escena, ya sea que de la obra devenga el libro, la obra devenga, el texto devenga cuerpo, el texto devenga sonido, etcétera, termina siendo como una especie de red territorialización también dentro dentro de lo que podría llegar a significar la obra también. Y eso me parece un ejercicio dramatúrgico muy interesante. Eso quería compartirles. Muchas gracias por su tiempo. Eh, muchas gracias por la escucha también.